Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Para hoy vamos a realizar la presentación del informe práctico, el cual es experimento en casa. Mi nombre es Jonathan Ricardo Polo, estudiante del CEAD de Turbo y realiza en estos momentos el programa de agronomía. Objetivo general: realizar un estudio de los resultados de las probabilidades que determinan la influencia de los microorganismos sobre el crecimiento de las plantas a través del experimento hecho en casa. Objetivos específicos: distribuir y organizar los materiales de forma correcta para cada tratamiento, realizar seguimiento continuo a cada tratamiento desde la siembra hasta su crecimiento, analizar los datos de germinación de las plantas, longitud aérea, longitud de raíz, longitud total y relación longitud, división raíz y número de hoja. También hay que determinar las diferencias significativas entre cada uno de los tratamientos. Tenemos acá la hipótesis de la investigación. La actividad de experimento en casa trata del análisis estadístico de datos provenientes del cultivo de cilantro, implementados en el municipio de Carepa. Se ejecutó por medio de 8 experimentos durante un periodo de tiempo de 6 meses, con el fin de analizar la influencia de los tratamientos en el crecimiento de la planta. Se evaluaron las siguientes propiedades: germinación, longitud aérea, longitud de raíz, longitud total y la relación longitud aérea y longitud de raíz. También el número de hojas por cada uno de los tratamientos. La germinación de la planta. Principalmente se obtuvieron las primeras germinaciones de los tratamientos entre los 7 y 12 días, fue el inicio de la germinación de cada planta, y en el ACH3 fue en 15 días, una frecuencia 2. Microbiología, para esto tenemos los datos de campo, los cuales vamos a mostrar y son la base de este trabajo, en el cual mostramos los resultados de cada uno de los tratamientos. Son longitudes en centímetros durante los 6 meses de tratamiento. Entonces, a través de esta prueba de los datos de campo, vamos a iniciar a realizar la prueba de Shapiro-Wills. Primero iniciamos en la germinación de la planta, de los cuales obtenemos los siguientes resultados. De acuerdo a cómo está la información, se puede concluir que no tiene una distribución normal, ya que tiene un valor de probabilidad de 0.0117 y es menor de 0.05. Continuamos la prueba de Shapiro-Wills a la longitud de raíz, y como vemos acá, de acuerdo a los cálculos que se realizaron, nos da una conclusión de que en la longitud de raíz no tiene una distribución normal, ya que tiene un valor de 0.02 y es menor a 0.05, de acuerdo a la prueba. La siguiente es la prueba de Shapiro. Se le realizó también a la longitud aérea, y de acuerdo a la información, como vemos acá, de acuerdo a los datos de la tabla de campo, podemos concluir que en esta sí hay una distribución normal, ya que tiene un valor de 0.49 y por ende es mayor de 0.05, por lo que podemos concluir de que sí tiene una distribución normal. Microbiología de suelos, también vamos a mostrar la prueba de Shapiro-Wills a la relación de longitud aérea y longitud de raíz, y como vemos acá en la información plasmada y a los cálculos realizados,
podemos obtener una conclusión de que no tiene una distribución normal, ya que tiene un valor de 0.0005 y es menor a 0.05. Pues concluimos de que no tiene una distribución normal. Continuamos la prueba al último, al número de hojas, que son las cantidades de hojas emitidas de acuerdo a los tratamientos. Podemos concluir, de acuerdo a la información plasmada, que se tiene una distribución normal, ya que tiene un valor de 2.22 y es mayor a 0.05. Es decir, si tiene una distribución normal. Bueno, luego de la información obtenida, a partir de conocer su distribución normal o los que ya tienen una distribución y los que no, realizamos un análisis de ANOVA. De acuerdo a los datos, se agrupó la información y analizaremos la longitud aérea. Esta longitud nos da un análisis de acuerdo a un análisis de varianza ANOVA, que podemos concluir que en la probabilidad marcado que vemos aquí, en el valor de probabilidad marcado aquí en amarillo, de 2.7973, fue mayor a 0.05. Esto quiere decir que no existe una diferencia significativa en la longitud aérea entre los diferentes tratamientos, luego de los 6 meses de la aplicación de los productos, de la aplicación al suelo, perdón. Analizamos la prueba de varianza ANOVA para la longitud total. Nuevamente, de acuerdo a esta tabla, agrupamos la información para realizar el análisis y podemos, de acuerdo a la información del análisis, concluir lo siguiente. El valor de probabilidad marcado que vemos en amarillo, el cual es de 5.37, y nos da que es mayor a 0.05. Esto quiere decir que no tiene que no existen diferencias significativas en la longitud total entre los diferentes tratamientos. Luego le hicimos la siguiente prueba a los números de hojas y agrupamos la información como vemos acá en la tabla, y la longitud, los números de hojas, analizamos, le hicimos la prueba ANOVA y tomamos la conclusión de acuerdo al valor marcado en amarillo, que es 4.88762, nos da a entender que fue mayor a 0.05. Esto quiere decir que no existen diferencias significativas en cuanto al número de hojas entre los diferentes tratamientos. Ya. Bien. Tenemos una siguiente prueba, el cual es la prueba de Kruskal-Wallis, de germinación de planta. De acuerdo a la información que se ve reflejada acá, podemos ver que hay diferencias significativas. Nos dieron como resultado, de acuerdo a la prueba Kruskal-Wallis, que es de 0.017, y podemos concluir que los valores medios de germinación de planta, que son con la letra GP, son significativamente diferentes entre los diferentes tratamientos. Es todo lo que podemos decir por medio de la prueba de Kruskal-Wallis. No podemos saber cuáles son esas diferencias significativas, solo sabemos que esas diferencias existen. Entonces pasamos a la misma prueba, la prueba de longitud de raíz, que también se le hizo una prueba de un test de Kruskal-Wallis. Como ven acá en la información, nuevamente la información está por debajo de 0.05, existen diferencias significativas de 0.0073, y podemos concluir por medio de la longitud de raíz que son significativamente diferentes entre tratamientos, y de acuerdo a la prueba no podemos saber cuáles
son esas diferencias significativas, solo sabemos que esas diferencias existen. Microbiología de suelos también, de acuerdo a la prueba que se realizó también a la longitud de raíz y a la división entre la longitud aérea y la longitud de raíz, que es la RAR, podemos observar acá nuevamente, de acuerdo a los análisis obtenidos, podemos identificar que las diferencias significativas es de 0.0794, eso quiere decir que es menor a 0.05, y concluimos que los valores medios de la longitud aérea y longitud de raíz son significativamente diferentes entre los diferentes tratamientos, y en esta prueba de Kruskal-Wallis podemos saber que existen diferencias, pero no sabemos si esas diferencias existen. Decidimos hacer la prueba de longitud aérea a través del test de Tukey, y observamos acá a través de la evaluación de ANOVA, obtenemos la información de ahí para poder realizar el test, como lo ven ahí en la gráfica o en la imagen puesta. De esta manera agrupamos la información para realizar la comparación entre tratamientos, y a través de una serie de pasos que se ven acá reflejados en la pantalla, podemos conocer las probabilidades que se presentan entre cada una de ellas. Entonces, como ven, agrupamos la información, identificamos la diferencia entre dos pares de grupos, entre tratamientos, y definimos la existencia de una diferencia significativa y ordenamos los datos según su promedio. Finalmente organizamos la información para luego realizar el análisis del test de Tukey a la longitud aérea, y podemos interpretar que los tratamientos A y AC1 aumentaron la longitud aérea entre los 6 meses de tratamiento. Podemos concluir que en el test de Shapiro-Wills las propiedades GP, LA, RAL y NH se obtuvieron resultados menores a 0.05, lo que significa que existen diferencias significativas entre los datos analizados y no tiene una distribución normal, por lo que se rechaza la hipótesis. En las propiedades LR y LT y en el test de Shapiro se obtuvieron resultados mayores o probabilidades mayores de 0.05. Esto quiere decir que no existen diferencias significativas en los datos analizados, pero sí tienen distribución de tipo normal y se acepta la hipótesis. Continuamos con las conclusiones. En análisis de varianza ANOVA se puede concluir en LR y LT que presentan probabilidad mayor a 0.05, lo que significa que no existen diferencias significativas en los datos analizados entre los diferentes tratamientos. Y en el 3 de Kruskal-Wallis se puede decir que en las propiedades GP se obtuvo de germinación, se obtuvo una probabilidad menor de 0.05, lo que significa que existen diferencias significativas en los tratamientos. Y para las probabilidades de LA y RAR y número de hojas se obtuvo una probabilidad mayor a 0.05, lo que determina que no existen diferencias entre los tratamientos para los datos analizados. Estas fueron o son las referencias en cuales nos basamos para realizar este trabajo. Mil gracias.